Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Sí, bueno, muchísimas gracias por venir. Ahí empezó la grabación de esta charla para que después todos podamos tener la oportunidad de refrescar algunos conceptos y también poder pasar a los demás. Soy Sarita Álvarez y con la Asociación Civil Médicos por la Vida Tucumán hemos empezado este ciclo de charlas gracias también a la gran generosidad del doctor Gildesa, que hoy nos va a dar una charla sobre la objeción de conciencia. Bastante interesante, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo de mucho desafío. ¿Cómo le va, doctor? Ahí lo ¿Qué han... tal, Sarita? ¿Cómo te va? Qué gusto oírte. Bien, Qué bueno, lindo verlos a todos acá. sí, bueno, el doctor es oncólogo, también director de investigación y docencia del Instituto Oncológico Henry Moore y director de la carrera de oncología de la Universidad de El Salvador. Escribió libros, columnas y un gran pensador, así que es un lujo tenerlo acá realmente y de una calidez humana como la de los grandes, ¿no? Así que muy agradecida, gracias por esta generosidad en brindarnos esta charla y unas cuestiones prácticas. Las personas que vayan entrando, para evitar problemas de micrófono, de sonido, se los va a silenciar, así que si quieren hacer alguna pregunta, la hacen por el chat que está en un costadito, fíjense si lo encuentran, y se las vamos a leer al final de la charla eh, para tener ese pequeño momento de preguntas y respuestas. Así que bueno, los dejo con el doctor, lo suyo que él tiene mucho y muy interesante para compartir. Muchas gracias por la invitación y por acompañarnos en esta mínima charla sobre objeción de conciencia. Yo voy a compartir con ustedes ahora, digamos, la charla como para que la vayamos viendo y estoy abierto después para las preguntas que ustedes deseen formular. Eh, em, Ahí les estoy compartiendo, no sé si se está viendo la diapositiva. A ver, esperen un segundito. Porque estoy compartiéndoles. Ah, estoy tratando de compartir, pero no sé si la están viendo. Ahí estoy tratando de compartirles esto. Ahí se ve una Ok, presentación, ahí se ve, doctor. ok, vamos entonces. En este diálogo sobre objeción de conciencia, la idea con la que quiero presentarles este tema es la idea de que la objeción de conciencia es esencial para la construcción de ciudadanía. Sin la objeción de conciencia, la ciudadanía se queda, digamos, básicamente, eh, digamos, manca. Es como si le faltara una parte. ¿Por qué? Porque el agente que va a aplicar las leyes es el que va a poder estar frente a la enorme variedad de casos que la realidad le presente. Y entonces la objeción de conciencia surge como una manera muy importante de perfeccionar nuestra sociedad. Este no es un análisis jurídico de la objeción de conciencia, sino que es un análisis ético de la objeción de conciencia. Y cuando uno habla del análisis ético, básicamente lo que está diciendo es cuáles son las razones o los fundamentos por lo cual determinadas conductas son más deseables que otras. La palabra ética y la palabra moral son intercambiables, pero normalmente la palabra moral se emplea básicamente
describir la conducta de una sociedad, mientras que el análisis ético lo que busca es estudiarlo más científicamente. Y los tópicos que vamos a tratar en esta charla van a ser, digamos, la definición de lo que es objeción de conciencia, los ejemplos históricos de objeción de conciencia, el rol del objetor de conciencia como representante, digamos, de la mayor sensibilidad moral de la sociedad, y el objetor de conciencia, digamos, como un ejemplo arquetípico, digamos, de la persona que es capaz de sufrir por las consecuencias de sus convicciones. ¿Ok? No sé por qué no está funcionando bien el paso de la diapositiva. Espérenme un segundito. ¿Ok? ¿Y cuáles son los modelos de interacción que queremos en una sociedad que sea heterogénea, pluralista, respetuosa e inclusiva? La objeción de conciencia es la negativa a acatar órdenes o leyes o a realizar actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos. Academia Española sobre la objeción de conciencia. Si nosotros nos centramos exclusivamente en la objeción de conciencia profesional, desde el punto de vista médico, la objeción de conciencia en el sistema de salud es la negativa a cumplir con un cometido profesional exigido por algún reglamento o protocolo o impuesto por las autoridades legítimas, aduciendo para ellos razones morales o de conciencia. Esta definición es de Diego Gracia Guillén. En esta definición de Diego Gracia, lo que hace es sacar el aspecto exclusivamente religioso que tiene la connotación de la objeción de conciencia para ingresar, digamos, en la objeción de conciencia como la manifestación de un conflicto de deberes que tiene la persona, que tiene el profesional, en la obediencia a una norma y el convencimiento de que la aplicación de esa norma en un caso concreto es inadecuada. Por lo tanto, la objeción de conciencia es esencialmente un conflicto de deberes que tiene la persona en el cumplimiento de la ley. Hay que diferenciar la objeción de conciencia de la persona en el cumplimiento de una ley o de una norma de la oposición a la ley o de la insumisión, que es la negativa a cumplir la ley como un todo. En la objeción de conciencia, la persona es frente a un caso de que no está de acuerdo en cumplir la norma en esa condición o en esa circunstancia porque le parece injusto. No es un problema de frecuencia, esto puede ser muy frecuente, pero tiene que ver con el hecho de que no es una objeción en abstracto, es una objeción en concreto. No es la objeción de conciencia algo que un sujeto exprese contra otro. La objeción de conciencia es un acto en el cual la persona, el ciudadano, expresa que tiene un conflicto interno en el cumplimiento de dos deberes. El apego por la ley, que es un deber y es un valor, y el concreto, eso es inadecuado. Y desde ese
este punto de vista, el objetor de conciencia perfecciona la norma. Como si uno dijera, el conciencia que la es importante, pero que la noción de una norma es, y nos recuerda que los estados, un sociólogo y psicólogo, realizó en la década de ciencia que nosotros necesitamos obediencia, el por ciento de la realidad. El 90% de la sociedad normalmente va a hacer silencio frente a la autoridad, aunque la mayoría crea que lo que está haciendo es incorrecto. Es decir, toda vez que a nosotros nos toca ser autoridad, maestros o digamos, tenemos que tener presente esta situación en la cual debemos escuchar o tratar de escuchar al máximo posible a aquellos que de alguna manera tienen un conflicto con lo que nosotros ordenamos. De lo contrario, no vamos a poder percibir la violencia que estamos generando o la dificultad que estamos generando en los que tienen que obedecer. Doctor, disculpe que lo interrumpa. No se escuchaba muy bien en el audio y hay varios que dicen también que se entrecorta, no se estaba escuchando bien. Si nos podría repetir esto de la diferencia de la objeción de conciencia como caso puntual de la ley y sumisión, la transmisión estaba fallando un poco. ¿Cómo no? Decía que la diferencia entre la objeción de conciencia y la oposición a la ley o la insumisión es que la objeción de conciencia es un acto personal frente a una situación concreta. Uno no está oponiéndose a toda la ley o a la ley como un todo, sino que está oponiéndose a la aplicación particular de la ley en un caso concreto. La oposición a la ley o la insumisión son acciones en las cuales la ley en un todo es rechazada. La objeción de conciencia no necesariamente implica la oposición a la norma en su totalidad, sino implica la oposición a la aplicación concreta de la norma. Y es muy importante entender que la objeción de conciencia es un conflicto que tiene la persona en su seno, en su interior. Es un acto en el cual la persona siente violentado dos valores. Por una parte, el valor del cumplimiento o el apego a la ley, y por otra parte, el convencimiento de que la ley en la aplicación concreta, en este caso, es injusta o es inadecuada. Lo que nosotros tenemos que recordar es que las personas que son capaces de hacerle frente a la autoridad y expresarle que en ese caso en concreto para ellos es injusto esta aplicación, son muy poquitas. Los experimentos de Stanley Milgram mostró que el 90% de la sociedad va a obedecer a la autoridad, mientras que solo el 10% va a estar en condiciones de pararse frente a la autoridad y expresarle su desacuerdo. Esto lo tenemos que recordar muy especialmente cuando nosotros somos autoridades, cuando nosotros somos docentes o cuando nosotros somos jefes de servicio o cuando nosotros dirigimos una institución. Tenemos que estimular fuertemente el hecho de que nuestros subalternos puedan expresarnos su disconfort, palabras al conflicto interno que está viviendo, y por otra parte está enfrentando a la autoridad y expresándole su disenso. Esto tiene que ser motivo de un respetuoso y muy estimulante escucha, digamos. Me parece que si uno quiere perfeccionar la sociedad y quiere perfeccionar su servicio, quiere perfeccionar su institución, tiene que estar muy abierto a las personas que expresan alguna violencia moral para aplicar una determinada norma.
Los ejemplos de objeción de conciencia en la historia son múltiples, pero la primera evidencia de objeción de conciencia que se registró allá por el año 1200 a.C., cuando el faraón ordena a dos parteras, Sifrá y Puá, que maten a los varones que nazcan en el pueblo de Israel. Les ordena que si es un niño, lo dejen morir, y si es una niña, la salven. Recordemos que el faraón representaba no solo la autoridad política, sino la autoridad religiosa, digamos, en Egipto. Y estas dos parteras desobedecen esta norma. No matan a los varones. Esto permite el nacimiento de Moisés y luego la liberación de la esclavitud del pueblo hebreo en Israel. Y lo interesante es que el argumento que ellos utilizan es que las mujeres hebreas son más robustas y dan a luz antes que lleguen las parteras, y por lo tanto no han podido matar a los niños. Pero la razón que lleva a las parteras a desoír la orden del faraón es un conflicto de conciencia que ellos tienen. Aún más interesante es la segunda objeción de conciencia que aparece claramente en el Antiguo Testamento, que está en el libro de Daniel. Y esto sucede aproximadamente hacia el año 600 a.C., es decir, un siglo antes de que Platón en la filosofía occidental por primera vez planteara la objeción de conciencia, y unos 150 años antes de que Antígonas planteara la objeción de conciencia en una obra de teatro. También con el pueblo de Israel esclavizado, pero esta vez en Babilonia, es que Nabucodonosor le ordena a lo que sería su jefe de personal, que era un eunuco que se llamaba Aspenaz, el pueblo esclavo de Israel, que tiene que tener algunas características importantes, digamos, como ser de familia noble, jóvenes, sin defecto corporal, y que estas personas que tienen que ser instruidas van a ser educadas durante 3 años en la literatura y las normas caldeas, y después van a servir en la corte. Ustedes imagínense por un instante la situación de estos 4 jóvenes seleccionados, ¿no? Mientras el pueblo está esclavo, ellos han sido extraídos de ese pueblo esclavo y los van a llevar para educar en el palacio. Y les prometen algo que hoy sería invalorable, y van a compartir la comida y el vino de la mesa del rey. Es decir, que no solo van a ser liberados del trabajo físico extenuante de la esclavitud, no solo van a ser instruidos en la literatura y en las leyes caldeas, sino que además van a poder compartir la mesa y los manjares del rey, e inclusive el vino. Es decir, que es una cosa inesperada para un esclavo. Cuando llegan a comer, Daniel, que es uno de los que ha sido elegido del pueblo de Israel, encuentra que la comida de la mesa del rey para él no es pura, y por lo tanto no quiere contaminarse con la comida de la mesa del rey. Y le plantea esta dificultad a Aspenaz. El texto dice que Daniel le concedió a Aspenaz, digamos, la gentileza de no proceder contra Daniel como se hubiera procedido normalmente, que era, digamos, castigo y dificultad. Dice, el problema es que si ustedes no comen, el rey me va a cortar a mí la cabeza. Entonces, ustedes imagínense por un instante esta situación, ¿no? 4 esclavos
el palacio en Babilonia, Daniel con Aspenaz, la mesa del rey servida, y este esclavo que le dice, tengo un problema. Para mí esta comida es impura y no quiero comerla. Y el pobre eunuco que le dice, y yo también tengo un problema. Si no la comes me cortan la cabeza. Lo que es interesante de estas dos personas es que encuentran un modo extraordinariamente nuevo de resolver un problema. Dice Daniel, ¿por qué no nos pones a prueba durante 10 días que nos den a comer legumbres y a beber agua y después compara nuestro semblante con el aspecto de los jóvenes que han comido los manjares del rey? Y luego hacé con tus siervos lo que hayas visto. Es decir, este es el primer registro de una experimentación humana en la historia de la humanidad. Pero es también el primer registro que muestra una manera nueva de resolver un problema mediante la investigación y mediante la obtención de un conocimiento. Esto muestra cómo un problema de objeción de conciencia se transforma, luego de un método deliberativo y de analizar las distintas variantes, en un método de resolución de problemas extraordinarios que se escribe 600 años antes de Cristo. Imagínense ustedes que debieron transcurrir 25 siglos para que nosotros recuperáramos el concepto de la experimentación humana para la obtención de un conocimiento. ¿Cuántas veces esto habrá sido leído y meditado y sin embargo se nos pasó por alto esta genialidad de un esclavo hebreo y un eunuco en un castillo en Babilonia? Otro ejemplo claro de objeción de conciencia es la protección de la libertad, la liberación de la conciencia del hombre sobre todo designio. Aquí hemos visto una norma emanada por un faraón, una norma emanada por un rey como era Nabucodonosor, y ahora el próximo ejemplo histórico de objeción de conciencia que uno puede encontrar en la Biblia, y son muchos, pero este es el que a mí me resulta particularmente más gratificante, es el que está descrito en los sinópticos, en el capítulo 12 de Mateo, en el capítulo 3 de Lucas y en el capítulo 6 de Marcos, que es una escena en la cual Cristo entra a la sinagoga en un Shabbat y están esperando a ver si va a curar o no va a curar en Shabbat, porque la norma del Shabbat establece que ese día solo se deben hacer cosas que alaben a Dios. Y entonces están esperando. Y me gusta la descripción que hace Lucas en su texto, porque Lucas es médico. Entonces pone a Jesús en la sinagoga frente a los que están esperando a ver si viola o no viola el Shabbat. Y lo que hace Cristo es poner en el medio de la escena a un hombre que tiene seca la mano derecha, dice Lucas. Es decir, un hombre que está tullido, que está absolutamente limitado y que no puede mover la mano. Y entonces Cristo le formula una pregunta a sus interlocutores. Dice, en sábado, ¿está bien hacer el bien en vez de hacer el mal? ¿Salvar una vida en lugar de destruirla? Digo, poniendo nuevamente la conciencia del hombre por encima de la ley religiosa. Esta autonomía de la persona frente a las leyes es lo que el objetor de conciencia expresa cuando frente a una norma dice, yo no voy a hacer esto, aunque me obliguen a hacerlo, o voy a hacer esto aunque me impidan hacerlo. El objetor de conciencia da un paso más allá de la ley y pone su persona, su conciencia, su dignidad y su libertad para perfeccionar una norma. ¿No? Por eso si uno analiza la historia de la objeción de conciencia, va a ver que los derechos humanos están estrechamente ligados a objetores de conciencia que enfrentaron digamos, la negativa a revelar el secreto médico que durante la Revolución Francesa se estableció en múltiples hospitales, entre ellos los Salpêtrière, que llevó a que no se denunciaran ni como realistas ni como revolucionarios aquellos heridos que habían ingresado a la sala
de cuidados médicos, es un ejemplo claro de un ciudadano que se enfrenta a sus conciudadanos para decirles, en mi sala solo hay enfermos, no hay revolucionarios o realistas, solo hay enfermos. ¿Tá? El repudio al esclavismo y a la trata de personas, de las cuales hay múltiples ejemplos de personas que han sido, digamos, muchas veces severamente criticadas por su posición. El repudio a la discriminación por raza, sexo, edad o cualquier otra condición tiene ejemplos muy importantes de objetores de conciencia. El rechazo al aborto, la eutanasia, la tortura o la pena de muerte son ejemplos claros en donde se ha rechazado sobre todo, digamos, el hecho de que le quite la vida a personas inocentes. El rechazo al servicio militar obligatorio o al uso de armas, de los cuales hay muchos ejemplos y hay algunas obras de arte magníficas para mostrar cómo muchos pacifistas han sufrido enormes gestos de desprecio del resto de la sociedad hasta que comprendieron lo que pasaba. El rechazo a la violencia por cualquier causa o razón, y el Mahatma Gandhi como el ejemplo más característico de esto, ¿no? El rechazo al maltrato animal, digamos, cuando uno ve cómo muchas personas que son vegetarianas o veganas sufren de alguna manera las burlas, uno piensa que de alguna manera uno no está percibiendo la sensibilidad moral que tiene esa persona que ha decidido abstenerse de comer carne porque está en contra del maltrato animal, ¿no? El rechazo a la apostasía obligada, digamos, uno tiende a olvidar que en la última mitad del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, el número de mártires cristianos es casi 10 veces más que el número de mártires que hubo en los 20 siglos anteriores. La cantidad de cristianos que han perdido la vida, digamos, por resistirse a un gesto de apostasía contra su fe es enorme, especialmente en los países a donde el fanatismo musulmán toma el gobierno. Cuando uno habla de sensibilidad moral, ¿de qué está hablando? Uno está hablando básicamente de que ninguna ley es perfecta y por lo tanto parte de la perfectibilidad que tiene una ley una vez que es aprobada es que aquellos que son más sensibles tengan la posibilidad de poder expresar su voz y de decir por qué motivo, en este caso en concreto, esa norma para ellos es injusta. ¿Tá? Y la sensibilidad moral de una persona surge de la capacidad de observar conflictos que pueden acontecer en la interacción de las personas en el cumplimiento de la ley. Y cuando uno habla de observar y comprender, la mejor definición que yo conozco de estos dos términos la dio un físico que se llama Jorge Wagensberg, que era un experto en museología y falleció hace un año, que decía, observar es la capacidad de encontrar lo que tienen de diferente dos cosas que parecen iguales. Observar es encontrar entonces la diferencia que tienen cosas que parecen iguales. Y comprender, dice él, es encontrar lo que tienen en común cosas que parecen diferentes. Entonces la sensibilidad moral lo que hace es observar y comprender, permitir encontrar en la situación concreta por qué esta situación, desde el punto de vista ético para esa persona, es una situación inadecuada. Si uno acalla a los objetores de conciencia, lo que uno está haciendo es silenciando a los más sensibles. Está perdiendo de vista a aquellos que tienen el mejor índice de resolución para encontrar las diferencias entre lo que parece similar. Y el objetor de conciencia lo que hace es exponerse a sí mismo a sufrir las consecuencias de decir por qué algo le parece incorrecto. Y por eso el objetor de conciencia es exactamente lo contrario del fanático. El fanático es aquel que es capaz de matar por sus ideas.
El objetor de conciencia, en cambio, es aquel que es capaz de morir por sus ideas. Y desde ese punto de vista, el objetor de conciencia es el primero que acepta sufrir las consecuencias de sus actos. Las sociedades más justas serán aquellos que no lo lleven a padecer las consecuencias de sus actos. Pero el objetor de conciencia, cuando dice yo no estoy de acuerdo, ya está dispuesto a sufrir esas consecuencias. Por eso, el objetor de conciencia se expone a sí mismo a la incomprensión, a la crítica, a la violencia psicológica, física o material, por defender sus ideas. El arte y sobre todo el cine nos permite muchas veces aproximarnos a ese sufrimiento, ¿tá? Y hay películas extraordinarias, una de ellas es Hasta el último hombre, donde expresa el padecimiento de un pacifista que quiere servir a su nación en un conflicto bélico, salvando vidas, no matando. Y es una película muy interesante para ver. Y hay un documental que se llama Southern Comfort, que expresa con toda claridad el padecimiento de una persona transexual con cáncer de ovario, que es rechazado por 12 servicios de cirugía porque consideraban que operar a esa persona en la década del 90 en los Estados Unidos les quitaría mérito, los descalificaría. Ver el padecimiento de esa persona nos lleva a replantearnos severamente, digamos, nuestras actuaciones. Y ambos actos nos muestran la enorme dificultad que nosotros tenemos de respetar al otro como es. Ahora, tengamos en cuenta que cuando nosotros estamos frente a un objetor de conciencia y lo llevamos a padecer las consecuencias de esos actos, lo que estamos haciendo es martirizando al que piensa, siente o vive diferente. Y esa sociedad no puede ser considerada auténticamente democrática. Para el análisis de la objeción de conciencia, el método más interesante desde mi perspectiva es el método deliberativo, que lleva a que cada ciudadano conozca la ley, a que en las situaciones en las cuales se enfrenta a opciones, describa claramente cuáles son los hechos y sobre todo explicite el conflicto de valores. Y por supuesto que si es un conflicto de valores y de deberes que tiene la persona, debe ser coherente. Uno no tiene una objeción de conciencia en el ámbito público y otro en el ámbito privado. Una objeción de conciencia cuando algo es gratuito y otra objeción de conciencia cuando algo es pago. Digamos, cuando uno tiene un conflicto interno, lo tiene el conflicto interno en todas situaciones en las que ese conflicto se presente. Y la evaluación de alternativas, porque uno siempre tiende a creer que solo hay dos alternativas, que son las primeras dos que se presentan. Pero todo conflicto tiene más de una alternativa y explorarla puede descubrir caminos muy nuevos, como es el caso de Daniel con Aspenaz en el año 600 a.C. Nuestro país reconoce la libertad de conciencia y religión, y de hecho el 25 de noviembre celebra el Día de la Libertad de Conciencia y la Libertad Religiosa. Es decir, que en nuestro país el derecho a expresar objeciones de conciencia por razones religiosas no solo es un derecho reconocido, sino que es un día celebrado en términos de nuestra nación. Por lo tanto, aquel ciudadano que lo exprese está respetando a ultranza nuestra Constitución y está celebrando que nuestra sociedad haya decidido que la libertad de conciencia y de religión va a ser un elemento aceptado para todos los ciudadanos de nuestro país. Por eso, la objeción de conciencia es construcción de ciudadanía. Dos reflexiones quería dejarles antes de terminar. Una es de Sean McBride, que fue uno de los artífices de la paz en Irlanda, que cuando da su lectura del Premio Nobel de la Paz en 1974, dice: el conocimiento sin sabiduría ni idealismo es peligroso. Los médicos tenemos el conocimiento para poder matar. Entonces, sin sabiduría y sin idealismo, ese conocimiento es peligroso. Dice Sean McBride, ¿qué significa sabiduría en este contexto? Dice, es entender que el mundo no fue creado por la humanidad y que al interferir con la naturaleza y la creación, el hombre pone en peligro la supervivencia del ser humano. ¿Y qué significa idealismo? Idealismo es una creencia ética en el deber de ayudar al hombre a sobrevivir y a beneficiarse de la belleza y la bondad natural con que la providencia ha rodeado a la humanidad. Todo hombre
tiene derecho a la vida para poder disfrutar de la belleza y la bondad tal como nosotros lo hemos hecho. Y otras reflexiones de Martin Luther King, también Premio Nobel de la Paz en 1964. En uno de sus sermones, él dijo: no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. La objeción de conciencia es la palabra que los buenos le dicen a la sociedad cuando algo está mal. Y el modelo de interacción de una sociedad heterogénea, pluralista, respetuosa e inclusiva, desde mi punto de vista, es un modelo que debe respetar la vida y la dignidad de todos, desde la concepción y hasta la muerte, porque todos somos extremadamente valiosos y cada una de nuestras voces es importante. Para finalizar, yo anhelo que esta charla, porque estén a favor o porque estén en contra, les resulte inspirador, tal como dijo William Arthur Ward: el profesor mediocre dice, el buen profesor explica, el profesor superior demuestra y el gran profesor inspira. Mi anhelo es algún día poder ser un gran profesor e inspirar a mis alumnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que muy interesante. Y bueno, el que quiera hacer una pregunta tiene el chat para poder aprovechar esta ocasión. A mí me había quedado un poco dando vueltas esto de la objeción de conciencia, de la ley y la insumisión, y dos cosas me habían quedado un poco la duda, ¿no? Cuando esto de que hay una situación concreta a la cual está haciendo está chocando contra un valor, ¿no? Y hay, por ejemplo, Claro. situaciones, uno dice, bueno, vos no la querés hacer, perfecto, no la hagas, pero decime quién lo va a hacer. Pero ahí también indirectamente uno está haciendo, Claro, a ver, la objeción de conciencia puede ser una objeción de conciencia, digamos, a llevar a la práctica un procedimiento, a recomendar un procedimiento, a indicar un procedimiento, a actuar o abstenerse de actuar. La objeción de conciencia no está limitada a una sola cosa. Porque uno perfectamente puede decirle, mire, a mí recomendar este procedimiento me resulta violento. De tal manera que, en principio, es la autoridad la que tiene que determinar, digamos, cómo resolver ese problema y no utilizarme a mí para resolver ese problema. Digamos, el objetor de conciencia puede objetarse a llevar a cabo, a indicar, a recomendar, a prescribir. Lo que es muy importante es que eso sea transparente y explícito. Es decir, que el paciente no dude de que quien está al frente es un objetor de conciencia para una determinada práctica. Digamos, porque eso es lo que le da al paciente libertad. Y hay que entender que el objetor de conciencia, una vez que expresa su objeción de conciencia, es porque ya está dispuesto a padecer las consecuencias de sus actos. Es decir, que la amenaza, digamos, no tiene sentido, porque el objetor de conciencia ya ha dicho, mire, a ver, en mi caso en particular, ¿tá? Yo estoy en contra del aborto. La única situación en la cual a mí el aborto me parece tolerable es aquella situación en la cual no existe ninguna posibilidad de salvar las dos vidas. Es decir, cuando el peligro para la vida de la madre es inminente y no tengo ninguna posibilidad de salvar a esa criatura. En cualquier otra situación, para mí es una situación en la cual yo soy un objetor de conciencia absoluto, ¿no? Bueno, mis pacientes lo saben, digo, claramente lo saben, digamos, y por lo tanto, digamos, si alguno de mis pacientes me colocara en esa situación, sabe de antemano cuál va a ser mi respuesta. Y ahora con esto, ¿no? También me surge también la pregunta de lo que se quería hacer cuando se hablaba del proyecto
de la legalización del aborto de las listas, ¿no? De objetores que se querían hacer como listas negras, digamos, de quienes estaban, pero Bueno, este, como usted dice, a una situación puntual de la ley, es como decir, adelantarse a una situación es como sí, injusto también. a ver, ahí es interesante porque si la misma ley plantea que los objetores no tienen la obligación de aplicarla, la misma ley está planteando que el objetor no tiene el deber de aplicarla. Digo, a ver, es muy interesante porque la objeción de conciencia, si está incorporada en una ley, es porque la ley dice esto no se aplica a las personas que tienen esta objeción. Ujú. Digo, Claro, está eh, cumpliendo la ley. Al sí, objetar está claro, porque uno cumpliendo dice, parte ok, de eso de la ley. Claro. absolutamente. Lo que es importante es la sociedad que claramente, a ver, aquí hay dos o tres cosas que nosotros debemos entender, ¿no? Uno es que cuando se exige un determinado acto, el legislador o quien inspira al legislador está sabiendo esto de Stanley Milgram. Dice, ok, tengamos en cuenta que vamos a tener un 10% de personas que van a decir que no. El 90% no se va a tomar el trabajo de oponerse a esta norma. O por temor, o por falta de convencimiento, o por vergüenza, o por solidaridad, llámenlo como quieran. ¿Tá? Esto se ha visto claramente, por ejemplo, en el caso de los donantes de órganos. ¿Tá? En Europa se ha dado un mosaico más o menos equilibrado de países en los cuales la donación de órganos debe ser explícita y países en los cuales la negativa a la donación de órganos debe ser explícita. Es decir, que es como si vos tuvieras un modelo en donde las sociedades fueron azarosamente, digamos, distribuidas entre aquellos que deben decir yo soy donante y aquellos que deben decir yo no soy donante. ¿Tá? ¿Y qué es lo que se ha visto? Que en los países en donde la donación es implícita, es decir, donde en principio todo el mundo es donante, excepto el que expresamente se niegue a ser donante, el 90% de la población es donante de órganos y la tasa de donaciones efectivas está en el orden del 40%. Mientras que en los países en donde uno debe explícitamente decir yo soy donante, en donde la donación de órganos no es implícita, solo el 10% es donante de órganos y aproximadamente el 8% de las donaciones son eficaces. Y esto sucede en todos los ámbitos, ¿tá? En todos los ámbitos. Entonces, cuando uno pone la necesidad de expresar explícitamente la objeción de conciencia, lo que está haciendo de alguna manera es jugando con este guarismo. Sabe que las personas que solo van a expresar esto son el 10%, lo que no significa que no haya en el 90% restante una enorme cantidad de personas que piensen que está mal, pero tienen temor de expresarlo. Por eso ahí es muy importante el rol de las autoridades, porque las autoridades y las sociedades que facilitan la expresión de la objeción de conciencia, lo que hacen es perfeccionar sus leyes, porque encuentran discriminación donde otros no la encuentran, porque encuentran dificultades en el cumplimiento donde a otros les parece que es fácil de cumplirlo, porque no encuentran conflictos donde otros encuentran conflictos, y siempre que vos tienes a alguien que te pone luz sobre un fenómeno y lo puedes perfeccionar, logras mejoría, ¿no? Sí, Doctor, sí, sí. la verdad que veía un poquito en la Argentina, hoy por hoy, que es muy importante la posición política frente a los objetores de conciencia. Tenemos provincias, por ejemplo, como Santa Fe, que tiene gobiernos de izquierda, en donde los objetores de conciencia son realmente perseguidos, y tenemos nuestra provincia de Tucumán. Ahí se cortó el sonido. Ahí vuelvo de vuelta. Ahí sí.
ahí sí, que veía mucho que la decisión política es importante frente a la situación de los objetores de conciencia. Estoy hablando específicamente con respecto al tema que nos incumbe, ¿no? El tema del aborto, que bueno, la verdad es un poco, digamos, saliendo de los conceptos educativos, se puede decir, la realidad de hoy es que los objetores de conciencia en otras provincias, Tucumán no está lejos, están totalmente, digamos, desamparados, se puede decir, ¿no? Frente muchas veces las leyes que son injustas. Como le daba un ejemplo de Santa Fe, pero bueno, en Tucumán también se está empezando a dar un poquito. Personalmente lo digo, ¿no? Porque yo soy tocoginecóloga y me han, digamos, tengo una situación en un hospital en donde no puedo ejercer, no puedo trabajar y bueno, y estamos con una cuestión legal de por medio. Y a mí me parece, Graciela, que es extremadamente importante que todas las asociaciones médicas y profesionales aboguemos por el derecho de la objeción de conciencia, porque claramente cualquier gesto de discriminación y cualquier gesto de violencia, como el que se ha ejercido contra dos colegas nuestros por salvar dos vidas y que, digamos, y que claramente han sido castigados por la justicia, debería obligarnos a todos a tener aquí sí reacciones ya masivas contra, digamos, la violencia, contra la objeción de conciencia, porque lo que se está violentando es nada menos que nuestra Constitución. Y por lo tanto, me parece que nosotros tenemos que ejercer fuertes movimientos sociales en repudio de cualquier gesto de opresión o cualquier gesto de discriminación, y tenemos que difundirlo porque, digamos, quien está obrando así está lesionando un derecho fundamental de la ciudadanía. Y claramente el objetor de conciencia en nuestra Constitución y en nuestra ciudadanía debería ser absolutamente respetado. Gracias, doctor. No, gracias a vos, y en lo que te pueda ser útil, con mucho gusto. Gracias. Ahora, para poder esto, ¿no? De sumar esfuerzos, estarían los organismos idóneos serían, por ejemplo, los comités de ética, los mismos colegios médicos, reunirnos entre nosotros y empezar sí, a... y eventualmente recurrir al INADI, digamos, y hacer presentaciones que obliguen a que no sea de palabra, porque, a ver, es muy fácil la hipocresía en estos temas, ¿tá? El respeto por la objeción de conciencia es un deber de la mayoría, porque el objetor de conciencia siempre va a ser minoría. El objetor de conciencia siempre va a ser el primero, siempre va a ser el más débil, siempre va a ser el que tiene menos fuerza, siempre va a ser el que está más cerca del problema. Entonces es un deber de la mayoría respetar la objeción de conciencia. A mí me resulta particularmente irritante ver cómo muchos proclaman la objeción de conciencia y los derechos democráticos y el respeto por las minorías cuando son minorías, y no dudan en avasallarlos cuando son mayoría. Me parece que esto es inaceptable. Me parece que si somos coherentes, cuando somos mayoría, cuando somos autoridad, cuando tenemos la posibilidad, somos los que debemos respetar esa objeción de conciencia. Desde lo más minúsculo, como es nuestra propia casa, porque si uno como padre no respeta a sus hijos, cuando sus hijos no cumplen una de nuestras órdenes porque piensan que esa orden es incorrecta, y uno como padre los avasalla, uno tiene que entender que de alguna manera está menoscabándose. Esto no quiere decir que la desobediencia siempre esté justificada, ¿tá? Esto quiere decir, me parece que como padres debemos hacer el esfuerzo de primero escuchar y comprender las dificultades que pueden tener nuestros hijos en el propio seno de nuestra familia, ¿tá? Pero luego viene
nuestra consulta. Si nosotros no escuchamos a nuestros pacientes y algunas... Luego viene nuestro pequeño grupo médico, luego viene nuestra institución, luego viene nuestro municipio, luego viene nuestra provincia y luego viene nuestra nación. Digamos, pero me parece que lo que nosotros tenemos que acostumbrarnos es a escuchar respetuosamente las voces del disenso. Silenciarlas es un acto muy fácil, pero es un acto que perjudica a todos. Escucharlos es lo que permite aprender y mejorar. Ernesto, una pregunta. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, hermano? Qué gusto ver. La desobediencia civil. Sí. La desobediencia civil puede ser equivalente en forma colectiva frente a una situación ya no puntual, sino social. Claro. Equivalente a una objeción de conciencia, claro. Así como la objeción de conciencia es una objeción de conciencia desde mi punto de vista personal o institucional. Yo creo que las instituciones que han declarado taxativamente determinados valores, cuando algunas arbitrariedades o normas van en contra de esos valores, las instituciones me parece que también como personas jurídicas tienen derecho a esa objeción de conciencia. La objeción a la ley y la insumisión son formas sociales para expresar el desacuerdo con determinadas leyes y la necesidad de modificarlas. Sí, claro. Ernesto, hola. Sí, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dijiste algo que me hace mucho ruido. ¿Cómo no? En todo esto espectacular hay una palabra de violentar la Constitución. Sí. Muchas leyes, amparadas por todas las clases políticas últimamente, Sí. hacen leyes que violentan la Constitución, Sí. apañados con parte de la justicia. Sí. Con parte de la justicia. ¿Cómo hacemos con eso? Porque hay muchas cosas que están en contra de la Constitución, y con todo lo que estás hablando, espectacular y todo eso, con todas las cosas, ¿cómo podemos hacer como ciudadanos realmente decir, esto está en contra de la Constitución? Porque hay parte de la justicia que no le da bolilla. Claro. A ver, a mí me parece que ahí es muy importante entender el poder que tienen, digamos, las estructuras políticas y el poder que tiene, digamos, la unión entre personas de diferentes disciplinas frente a un mismo problema, ¿no? Yo creo que siempre hay que abogar por, digamos, la defensa no violenta de las convicciones. A mí me parece que claramente, digamos, la defensa de las convicciones empieza en la expresión pública de rechazo en el debate, digamos, continúa en el recinto con las voces disonantes de los legisladores, sigue con los planteamientos en la justicia, pero en última instancia termina en la objeción de conciencia, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que entender que el enorme valor que tiene el ciudadano que se pone de pie, el ciudadano que dice esto no, ¿no? Y me parece que el ciudadano que se pone de pie y que dice esto no, desafía a la sociedad. ¿Cómo va a reaccionar la sociedad? La sociedad que lo avasalla y lo atropella es una sociedad que no es democrática. La sociedad que lo mira, que lo comprende, que lo integra, que lo respeta, es una sociedad que se desarrolla mejor, que es menos frágil, que tiene más elementos, que su calidad de vida es mejor. Entonces, me parece que, digamos, todas las violencias que se hacen a nuestra Constitución tienen que ser sistemáticamente denunciadas y debemos entender que la democracia es un régimen perfectible. No es perfecto, pero sí es perfectible, aunque muchas veces lleve mucho tiempo y muchas vidas perfeccionarlo. Pero no hay que olvidar
que, a ver, a las brujas se las combatió 300 años, hasta que alguien dijo, señores, esto que estamos haciendo está mal. Y es la primera vez que los juristas se oponen a la tortura como método para la obtención de una confesión, ¿no? Fue, digamos, digamos, terminar con la tortura terminó con la casa de brujas, porque alguien dijo, señores, obtener una confesión bajo tortura es menos perfecta que obtener una confesión sin tortura. El que dijo eso, lo primero que tuvo fue una objeción moral a aplicar la tortura para obtener una confesión. Y estableció que para poder, digamos, tener una culpabilidad, la confesión de partes era la menos importante de todas las pruebas. Y si bien relevaba de la obtención de pruebas, claramente eran las pruebas las que debían demostrar la culpabilidad. Y esto cambió la mirada del derecho. Pero llevó 300 años cambiar esto. Sí, doctora María, tenía ganas de hacer una pregunta. Hola doctor, buenas tardes, soy de Capital, soy médica, bioeticista y del Comité de Bioética Hospitalario. Le quería preguntar, que bueno, muy clara su charla, que en la objeción de conciencia uno la puede expresar y la puede documentar, pero en la parte práctica, pero como decían recién, las implicancias como políticas en los trabajos son muy importantes, porque somos relegados, somos ignorados, y cuando a lo mejor desde un comité de bioética uno quiere participar, nos ignoran. Entonces, mi aporte sería, es decir, cómo tenemos que ir educando a los que son más jóvenes y a los que están por debajo nuestro, que me parece que es una herramienta válida y que es muy efectiva, porque en la medida que nosotros busquemos las circunstancias para entrometernos, por así decirla, para expresar nuestras creencias y valores, los que están navegando a dos aguas, por lo menos van a decir que no somos tan extraños, que a ellos también les pasa lo mismo. Entonces, a veces esos escrúpulos que uno tiene de no participar o de no hablar, pienso que hay que como adobarlos, o hay que ver de qué manera uno puede entrar para poder evidenciarlo. Uno sabe que tiene la ley, pero la ley no por eso es ética en otros aspectos, porque la objeción de conciencia es legal y es ética, pero en la práctica nos juega en contra, porque uno es dejado a un lado, pero siempre, ¿no? Yo pienso que eso es lo más difícil, y que lo que hace esta unión y esta coincidencia de ideas nos va a permitir tener más fuerza y seguir adelante, ¿no? Sí, sin duda. Ahora, a mí me no parece sé cuál es su experiencia, ¿no? Porque los comités de bioética llegan hasta ahí porque no nos llaman, no existimos, cuando son cosas en este momento tan importantes. Sí, a ver, a mí me parece que uno siempre tiene que estar abierto a expresar lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno es, y claramente hay personas, digamos, que nos van a ignorar, personas que van a hacer, pero lo más importante es entender que este es un camino en el cual uno lo que está dándole al otro es algo muy valioso, porque si todos obramos como autómatas y como robots, y dejamos, digamos, nuestra conciencia en manos de la ley, el legislador o el gobernante, lo que estamos haciendo es una renuncia muy importante de nuestra humanidad. Claramente nuestra conciencia tiene un valor extremadamente importante. Y por supuesto que los objetores de conciencia en un primer momento muchas veces son rechazados. La actitud que nosotros teníamos ante los testigos de Jehová cuando yo era estudiante de medicina era una actitud absolutamente irrespetuosa.
Muchos de los testigos de Jehová en la época en la que yo era practicante de guardia, eran transfundidos en contra de su deseo. Hoy, Exacto. hoy, 30 y pico de años después, nuestra actitud no solo cambió, sino que los testigos de Jehová nos demostraron a la medicina, que muchas veces transfundíamos sin sentido, porque en la época en la que yo era estudiante, la transfusión se hacía con un hematocrito de 32. Hoy Jorge me está escuchando y probablemente me diga, hermano, ustedes eran, bueno, ignorantes supinos, y es verdad, ¿no? Pero a ver, yo he transfundido testigos de Jehová con 32 de hematocrito sintiendo que lo que hacía era bien. Y hoy yo mismo, cuando analizo Claro. ese estudiante de quinto año de medicina, me da vergüenza. Porque hoy, siendo un viejo de 60 años, digo, mi sensibilidad moral en esos momentos era mucho menor que la que tengo ahora, porque para mí lo importante era salvar esa vida, aún en contra de su deseo. Hoy me escandalizaría de eso. Pero además ellos nos enseñaron que se puede sobrevivir muy bien con hematocritos mucho más bajos, sin necesidad de utilizar elementos transfusionales. Digo, me parece que todos tenemos que entender que el objetor de conciencia lo que hace es perfeccionarnos y que nosotros mismos, a medida que vamos avanzando y a medida que vamos comprendiendo y a medida que vamos dilucidando y a medida que vamos discerniendo mejor, vamos siendo objetores de conciencia de nuestros propios actos pretéritos. Por lo tanto, me parece muy importante el hecho de que el objetor de conciencia de alguna manera surge como alguien que se expone al escrutinio del otro. Y la conciencia en ese momento dice, che, ojo, ¿y si este tiene razón? ¿No? Que los comités de ética se priven de escuchar objetores de conciencia, para mí habla claramente que son comités antiéticos. Porque, digamos, el comité de ética es el espacio donde todas las voces deben ser escuchadas. No importa si uno está de acuerdo o en desacuerdo, para eso es el comité, para que todas las voces se escuchen y se expresen. ¿Ok? Perfecto, Doctor, una gracias. última pregunta que aquí pregunta Lucas. Buenas noches. Es el... Lo manden ahí al mail que estaba en el flyer. Dice Lucas, dice, ¿cómo se puede ser mayoría en estos temas cuando en muchas universidades enseñan a tratar enfermedades y no personas? Bueno, me parece que... Ernesto, te aclaro, sí. Lucas es un estudiante de medicina. Estudiante de medicina. Okay. Estudiante de medicina. A ver, a mí me parece muy importante entender que en la formación del médico hay diferentes momentos o etapas. Es muy claro que hasta que el médico se encuentra con un paciente, su aprendizaje es fundamentalmente un aprendizaje abstracto. Y desde ese punto de vista el conocimiento y la clasificación de las enfermedades y la fisiopatología de las enfermedades y la aproximación, digamos, a la patofisiología y a la anatomofisiología son elementos preparatorios para darle al médico rigurosidad de su conocimiento científico. Pero que el arte de la medicina, el quehacer de la medicina, se establece cuando el médico está en contacto con un paciente. Por eso la medicina es una disciplina bifronte. La medicina tiene un componente científico, pero tiene un componente artístico. Tiene un componente que no responde exactamente al canon de las ciencias duras, sino que responde a la aplicación concreta de un conocimiento frente a un paciente. Y ese aprendizaje es un aprendizaje de toda la vida del médico. El quehacer del médico se puede perfeccionar a lo largo de toda su vida. Siempre podemos ser mejores médicos. No solo porque sepamos con mayor rigor nuestra ciencia, sino sobre todo porque apliquemos con mayor sabiduría nuestro arte. Y el encuentro con el paciente es lo que perfecciona al médico. Es ahí donde nosotros entendemos
que el médico trata enfermos y no enfermedades. Muy bien, doctor. Sí, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Hemos logrado el primer encuentro. Muchas gracias a ustedes y les agradezco su paciencia y su gentileza y el placer de poder verlos. Tuviste un auditorio de 40 personas, Ernesto. ¡Opa! Me alegro mucho, me apena mucho que desde el punto de vista técnico, si algo salió mal, les pido 1000 disculpas. No, por favor, muchísimas gracias. Y bueno, esto está grabado para poder seguir recordando toda esta sabiduría que nos ha compartido. Le agradezco muchísimo y muchísimas bendiciones para todos, que pasen unas buenas noches. Gracias y muy feliz día el domingo para los padres y para aquellos que hemos perdido a los padres también, ¿no? Nos vemos. Gracias igualmente. Chao, Nos chicos. vemos. Hasta pronto.